arrancaría este video formato podcast diciéndote que verlo probablemente sea la acción más apalancada que tomes este 2025, pero primero, no sé ni siquiera lo que quiere decir, y segundo, aunque tengo una noción de lo que puede llegar a significar, sería una mentira. Este es como el tercer intento haciendo que parezca la primera vez que le doy a grabar al celular y nos ponemos a hablar enfrente de una cámara flasheando que somos youtubers, cuando fue algo que A mí nunca acá nos me obligaron a lo venir. hubiésemos imaginado. Literalmente vamos a hablar como hablamos normalmente, somos hermanos y tenemos un negocio que intentamos que crezca y que nos dé cierta libertad y cada uno tiene su perspectiva como jóvenes argentinos de 20 años del mundo del emprendimiento y el desarrollo personal y todas esas mamadas que están en redes y que puedes identificarte o no con esas tendencias, pero de alguna manera resonar con ciertos conceptos. Entonces, yo soy una persona medio aparatosa en el sentido de soy muy pragmático y demás y tengo que pensar las cosas antes de hacerlas, y sin embargo Gaspar es todo lo contrario. Entonces la idea es hacer un video, subirlo a YouTube y sentar las bases de lo que puede llegar a ser un formato de contenido que existe hace años. Pero Sí, no, nos pusimos acá porque para aprovechar el spot, porque hay un lindo fondo y que mirá lo que es este setup, el maldito bueno, setup. Y estábamos hablando y dijimos, che, bueno, en realidad Bruno tiene ganas de hacer videos para YouTube y demás. Y bueno, yo me sumé, básicamente. Básicamente lo coercioné para que se enfrente ante una cámara y hable de su vida, Que no me porque gusta. creo que hay algo muy valioso en ambas experiencias nuestras desde lo que respecta a, ni siquiera voy a decir hacer plata, porque para arrancar a hablar tendríamos que decir algo de autoridad, tipo, ¿por qué carajo nos deberían seguir escuchando? Para mí no. Somos dos hablemos, randoms. hablemos nosotros. Como. No, sí, pero Como lo que somos. está bueno contextualizar un poco. Si surge lo hablaremos, pero no quiero venir acá y decir, yo hice esto, esto y esto. Porque me parece como... Yo lo hace todo el mundo eso. Y Sí. que porque yo no es mi... No me gusta mostrarme así a mí. Como que me gusta más hacer, como decís vos, hacer y demostrar como lo que hago. Básicamente en vez de... vos en realidad sí tenés esa pulsión de salir y hablar. Y no digo de ostentar ni en pedo, como que de comunicarme, ¿entendés? A mí no me interesa la comunicación, ¿me entendés? Sí. Entonces... Bueno, no sé, pero- si queremos contar lo que hace. A mí me da como pero un poco por de eso cosas decir todo lo que hacemos, me da como... Me nos intimida, no sé. complementamos también. No, quizás no hace falta. Lo que sí podemos decir, para hacer un breve resumen, es que no somos ni ese chabón de 20 años que está re pegado, que emprende, entre comillas, desde los 13 años y ahora tiene una mega empresa, factura $10.000 por mes, 20, 30. Literalmente estamos transicionando en un punto en el cual tuvimos un negocio... quizás... ¿Por qué? ¿Las comillas no? No, la Un comilla negocio. no, un negocio real de un producto físico que, si bien empezamos juntos, fue un proyecto de Gaspar y bueno, llegó hasta cierto punto en el cual, con el nivel de madurez que teníamos en ese entonces, hace un año atrás, decidimos buscar otros horizontes más abiertos y alineados con lo que nosotros queríamos en la vida. Por lo menos Sí, lo o sea, que la historia es que yo tenemos ahora noción de arranqué que un queremos. negocio, Bruno se sumó, el negocio es de venta de carteles de neón, que lo hicimos en 2020. Pasaron 4 años de estar enfocado 100%, por lo menos yo, mi vida estaba como 100% enfocada en eso. Y en un momento medio que, no colapsé, pero tal vez quería buscar otra cosa para mí, ya estaba en un día a día que estaba todo el tiempo resolviendo problemas y demás, y sentía que podía hacer otras cosas. Pero fue como un tema más personal que yo quise capaz de experimentar otras cosas y dejar más de lado de eso y que mi vida no se rija por un negocio como si fuese un adulto que ya está encerrado con una profesión de por vida, ¿me entendés? Sí, obvio. Yo creo que nosotros tenemos esa suerte de poder, por lo menos, ser conscientes. Pero en ese momento estamos ahora, digamos. Claro. Elegimos distintos caminos y estamos ahora en... Para poner también en contexto, él tiene 21 recién cumplidos y yo el mes que viene, ahora en 2 semanas cumplo 23 y qué sé yo desde que tengo noción bueno, noción no es la palabra, pero desde que Gaspar es chico,
veo que hace cosas por hacer. Eso es lo que nos diferencia principalmente. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque ni idea cómo carajo se va a llamar este video, nadie lo va a ver. Los pies Tampoco hablando me importa. en el los lago pies. tirando piedritas. Los pies en el lago Gutiérrez, literalmente en el lugar más recóndito de la ruta, ni siquiera sé qué ruta es, en Bariloche, pero Ruta 82. ruta 82. Pero la realidad es que quería empezar ya abriendo camino y asentando las bases de no sé si siquiera esto es un proyecto, es literalmente abrirme un canal de YouTube para empezar a mostrarme en redes como soy para, qué sé yo, es la acción más apalancada que pueda llegar a tomar este 2025. Estamos jodiendo con esa frase desde hoy. Pero bueno, en resumen, somos personas muy distintas y lo que decía, el título de este video no sé ni cómo va a ser, tampoco creo que importe, porque justamente no creo que mucha gente lo vea y Sí, bueno, no, es, más pero- como, es como un registro para que vos, a ver, hablar esto ahora es lo que decíamos hace un rato, y que vos lo veas en unos años y digas, che, ya lo Sí. estaba diciendo, ¿entendés? Ya, Sí, estaba- sí. ya lo sabía, pero Claro. dejarlo grabado. Y bueno, y si alguien lo quiere ver, A lo que me Está refiero bueno. es, va a tener todo o sea, el puntapié inicial de este video, de esta charla, es literalmente nosotros como jóvenes y el emprendimiento en sí, porque es algo que a mí me generó mucha fricción. a mí la palabra emprendimiento ya me molesta. A mí me genera roce, o sea, una disonancia. Quizás más que a vos, pues yo no me considero una persona emprendedora. Si bien terminológicamente emprender, supongo que va Pero- por el lado de hacer, empezar a crear cosas nuevas, yo nunca me considero una persona creativa en ese sentido. Por eso siempre admiré tu capacidad de empezar a hacer cosas sin tener que analizarlas tanto previamente. Ahí creo que está lo que nos diferencia y lo que la persona que vea esto puede resonar más con uno o con otro. Entonces, de tu perspectiva, no sé, boludo, ¿qué carajo se te pasó por la cabeza con 16 años decir, che, voy a hacer un negocio de venta de carteles de neón, que era algo que ni siquiera existía ese mercado acá? Si bien había algunos grandes, no era algo asentado. ¿Entendés? No sé. Es como una entrevista esto. No, boludo, estamos charlando, pero te estoy poniendo un poco en contexto vos como persona y Sí, no, arranqué personalidad, ¿entendés? porque tenía ganas de hacer algo, tenía 16 años, estábamos saliendo de la pandemia, ya me había rascado bastante las bolas durante la pandemia por cuestiones lógicas de la situación mía personal en ese momento. Y tenía 16, estaba medio inquieto, siempre tuve capaz que medio dormidos en el culo como la pulsión de hacer cosas. Y en un momento me estaba buscando de vender algo, me gustaban las cosas de LED, viste que en la pandemia se pusieron re de moda las luces RGB, Sí, todas los las cosas cuartos gamer, medio todo, gamers. todos se pusieron a mejorarse el cuarto y todas esas cosas. Y a mí me gustó, yo no tenía ni siquiera luces LED ni nada, pero ni siquiera lo buscaba por algo que me guste a mí, era como que ya lo vi como, che, ¿qué puedo hacer? ¿Qué oportunidad Sí, ¿qué habrá? carajo ¿Entendés? puedo hacer? Capaz que hice un análisis, que lo que hoy te muestran como un análisis de mercado, bla, 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 pero fue más inconsciente de decir, che, quiero hacer algo, quiero vender algo, ¿qué puedo hacer? Sí. Ahí quise vender tiras LED de las RGB, me pareció algo como muy, no sé, un pasamanos, que para eso vas a 11 y las compras más baratas. Vender tipo tiras RGB con controladores para los cuartos y demás, cosas así. No sé por qué no me terminó de cerrar la idea, después quise hacer algo un poco más elaborado. Me acuerdo que había visto unos cuadros de LED, que eran como unos cuadros iluminados con LED. No me terminaron de cerrar porque tampoco me gustaba mucho a mí. Y sentía que era algo como muy básico. Y después aparecieron los carteles de neón y ahí eso me gustó más, como me enganchó, sentí que había algún potencial tal vez. Y que no estaba tan en auge y era un producto que estaba re bueno. Y ahí me lancé a hacerlo básicamente. Y arranqué subiendo las fotos. O sea, arranqué a venderlo creo que había hecho uno de prueba, pero arranqué como a venderlo sin haberlos hecho, ni siquiera vendiendo, o sea, publicando fotos en Instagram de cuentas de otros países tal vez, me metía capaz que en un Mercado Libre de Estados Unidos, en Amazon, en eBay, en Etsy y otros sitios. Y publicaba las fotos, diciendo que hacía esos carteles, y ahí fue como que empezó a girar la rueda. Sí.
Pero eso es algo que ni siquiera tuviste que. No, ¿sabes lo que tener pero que estaba bueno, pensar. estaba bueno porque es lo que pensaba yo hace poco. Que yo creo que ya te lo dije. Que en ese momento lo hacía medio por hacer. O sea, era un pibito que no tenía nada que Sí, sí, perder, sí. ¿me entendés? Entonces lo arranqué a hacer y salió bien. Como que todo lo que había por delante era ganar y tampoco estaba apurado, ¿entendés? Distinto ahora, ¿entendés? Que ahora cada uno está con sus cosas y es como que tenés eso, algo que te presione, decir como, Sí. ahora tenés que bancarte tus cosas, pagarte el alquiler, pagarte el seguro del auto, pagar todo. Entonces hay una pretensión en el proyecto que hagas económica, ¿me entendés? Rápida. Sí, obvio. Y yo siento que eso lo mancha bastante tal vez. Pero Yo es ahí creo que uno de tus motores principales, como una persona, veo yo con el gen emprendedor distinto a mí, para que quede bien marcada el paralelismo que quiero hacer. Estoy un poco nervioso, Es que- boludo. ¿Estás nervioso? ¿Por qué, boludo? No sé. Yo estoy re de chill. Me pone nervioso. Pasa que te sentís entrevistado, nosotros tenemos Sí. que hablar. No, Pasa que no pero- podemos hacer los chistes que... Eso me pone nervioso. Sí, ¿no? Te sentís reservado. Qué sé yo ya... Yo creo que, bueno, va en línea con lo que te estaba diciendo. Vos empezaste por el fin en sí mismo de la plata quizás y no te frenó el hecho de tener que hacer para conseguirlo, porque simplemente era un... No, a mí me gustaba No sé. la plata, yo quería plata. Sí, de chico te gusta la plata. O sea, sí. te gustaban los autos, todo, y no es que... Y a vos te chupó un huevo. A ¿Sabes mí- qué está bueno? Porque, a mí me chupa huevo. porque somos literalmente lo contrario. O sea, Sí, vos, sí, a mí sí. me encanta la plata, a vos te chupa un huevo la plata. A mí me encanta, o sea, quiero hacer cosas todo el tiempo y hacer. Y vos querés pensar, planificar y después hacer. Sí. ¿Entendés? Yo como voy directo a los bifes y hacer. Y vos sos mucho más planificado. Como que Bueno, somos no por bastante- nada te fuiste a vivir solo hace 6 meses y tenés un auto y estás con tu novia viviendo juntos con 21 años. O sea, eso es por, como dijiste, tener hormigas en el culo. No, porque y por- salió bien. Y porque en salió realidad. bien. Podría haberlo hecho y estar nadando. Sí, tirando podría haber falsos salido todo mal. el tiempo. Pero bueno, también para dar un poco más de contexto. El negocio empezó de esa manera. A los meses me llamó, me dijo, che, No, menos. O sea, o al toque, me dijo, che, al tercer cartel que vendimos, tal vez ya yo tenía que estar respondiendo mensajes y veía que tenía que responder mensajes y hacer el cartel a la vez que lo tenía que entregar en una semana. Claro. Entonces yo dije, para algo necesito ayuda porque no puedo. Sí, y me dijo a mí, che, tengo esta idea, hice un par de carteles, conseguí venderlos, vení, ayúdame. Yo dije, bueno, una. Yo la única viveza que tuve fue decirle que sí en ese momento, que si no, eventualmente le hubiese tenido que ayudar con algo quizás, porque era probablemente la persona más cercana a la que él disponía para recurrir Pregunta. en busca de ayuda. ¿Fue la acción más apalancada que tomaste? Fue la acción más apalancada que haya tomado probablemente en mis 17. No, Piedras. no, yo tenía 18 ya. Pero sí, Ahora, dijiste que la somos posta... hermanos. Bueno, somos hermanos, no sé si quedó claro. Y eso también es algo a destacar. El tema relación laboral y ¿Por qué no le fraternal. hables a la cámara, boludo? Porque siento que Es hay que alguien no más. puedo evitar ver a la cámara. Pero sí, podemos charlar nosotros. Me está llamando Melina. Después la contesto. La Jabru. Cabrón. La Jabru. Le voy a Pero- decir que ahora soy youtuber a mi novia. Nada, esto probablemente ni siquiera esté en el video. Todos dicen lo mismo, ¿viste? Y después aparece todo. No, pero lo que estaba diciendo era que eso, vos tenés quizás más el gen emprendedor y demás, y el principio fue tipo la plata como un fin, y yo nunca podría haberlo planteado de esa manera, porque la plata necesariamente tendría que haber sido un medio para otro fin distinto. Y Claro. no sé cuál era ese fin en ese entonces, porque Claro. ni siquiera me lo llegaba a plantear. Pero hoy en Claro. día sí sé que la plata es un medio para un fin, que el fin ahora lo percibo como mi libertad. Pero tener esa conciencia de saber que querés ser libre en parte y que la plata sirva para eso es un proceso distinto. Pero No, yo por capaz eso fue quería que... la plata, sabía que... No sé, capaz que era el hecho que me gustaba la plata. Pero no importa, porque llegamos Pero- a la misma conclusión. Pero Vos vamos ahora allá, tenés para quizás mí, plata. Vamos allá de la plata, ¿entendés? No, obvio. O sea, ¿por qué quería la plata yo, entendés? Ahora solo quería la plata o quería también hacer algo y sentirme útil o hacer el hecho de... Capaz que me llamaba también, no sé ahora la verdad qué pensaba en ese momento. Capaz que me llamaba el hecho Pasa de... que con 16 años capaz que no pensabas nada, simplemente lo hiciste. Tampoco era un boludo. O sea, No, tenía bueno, 16 pero años, sos capaz muy que- joven para... o sea, somos... Para Mira, mí yo en esa edad sí sentía que sabía lo que hacía. ¿Vos no sentías que sabías lo que hacía? yo no sentía que sabía hacer nada, boludo. Yo me sentía mediocre Ah, bueno, claro. en todos los aspectos de mi vida, literal. Pero eso es otro tema. Igual eso Claro. me reconforta en parte, porque
Pero igual siempre fuimos distintos. Yo siempre fui como medio agrandadito y vos fuiste como más normal, ¿entendés? Sí, no agrandadito, sino que te relacionabas con gente más grande y necesariamente te promediabas con un tipo de madurez Pero es distinta. una cuestión de actitud también, ¿me entendés? Capaz que hay gente más grande que por más que me lleve varios años a mí, no tiene una actitud de parecer más grande, ¿me entendés? Sí. ¿No te acordás que a mí siempre me decían como que por mi edad parecía más grande? O sea, por mi actitud parecía Sí, más grande. Pero Pero era un piojito así, nada que ver. sí. O no, cosas así. Sí, sí, recontra. Mal. Y capaz que hay como una actitud mía que me dijo que yo a los 16 años podía ponerme a vender algo. Y a los 17 estar haciendo un casino entero con carteles, o sea, Sí, cosas sí, literal. grandes y no tenerle miedo, ¿entendés? Y mandarme. Sí. Y ser un también poco cara algo- rota también. Es que algo literal que- somos lo contrario, boludo, porque yo soy más cara rota, vos, o sea, yo soy más cara rota en la vida real. Capaz que la cámara ahora me intimida una banda. Y Sí. vos no. Pero No, yo pero soy hay más cara rota distintos grados o de distintas- cararrotismo. Claro, caradurez. Y sí, en ese sentido también pienso parecido. Me acaba de desconcentrar el hecho de que hay un señor nadando atrás. Soy literalmente ese. Pero Alto capo. vamos a seguir haciendo como si no sucediese nada. De repente se acerca un perro, así que tiraba el celu. Alto perro, está todo mojado. Sí. Bueno, entonces eso. Perdí un poco el hilo. Probablemente esto sí lo cortemos. Vos estabas diciendo que de chiquito hacías... O sea, parecías más maduro, que tenías pinta de la edad que tenías, pero que siempre te juntabas con gente más grande y demás. Y yo había dicho que... que me sentía mediocre, eso había dicho. Chabón se daba con un palo. No, pero no tiene que ver con los grados de madurez o no. Como habíamos hablado, que yo soy una persona mucho más que necesita analizar las cosas o pensar. La famosa parálisis por análisis. Soy ese, literalmente. Y eso, bueno, qué sé yo, a mí me llevó a sentirme muy mediocre porque al no hacer nada o pensar bajo mis propios estándares basados en andar a saber qué o quién. Igual para Que el no no- hacer nada tampoco es que no hacías nada, boludo. Yo siempre, o sea, estudiaba, empezaste tu carrera, hiciste la carrera, empezaste en nutrición, después te pasaste a kinesiología, ibas al gimnasio, o sea, Sí, siempre hice cosas. trabajabas con nosotros, conmigo, con el Infinito, pero trabajabas, o sea, no es que no hacías nada, no hacías nada, es otra cosa. A lo que ves que capaz que la sensación que tenías vos no se correlacionaba con lo que realmente hacías o no, ¿me entendés? Porque hay gente en la situación en la que estabas vos que entrenaba, estudiaba, trabajaba, que vos lo decías así, haces un montón de cosas y se siente bien, ¿me entendés? Pero vos haciendo esas cosas te sentías igualmente medio mediocre, como decís vos, ¿me entendés? Sí, como que quizás hacía varias cosas, pero por inercia, aunque algunas me gustasen, la realidad es que no sé si me identificaba al máximo con ellas, pero creo que eso fundamentalmente viene de porque yo no me identificaba conmigo mismo. Pero para mí, Que porque no estabas yo soy haciendo muy de ese palo, porque no estabas haciendo algo que te guste realmente, ¿me entendés? O sea, pasa que no me gustaba yo mismo, ¿me entendés? eso es más profundo ya, eso. Ah, pero eso porque yo estoy remambeado, vos ni pensás en eso capaz, o sea, vos simplemente sos y hacés con lo que tenés y estás bien con eso la mayor parte del tiempo. Sí, sí. Podés estar mal, obviamente, pero en ese sentido sí somos distintos porque yo era consciente de que no me sentía bien conmigo, pero no hacía nada al respecto. Y qué sé yo, boludo. Obviamente también éramos chicos, pero a mí siempre me costó en ese sentido no relacionarme, pero sí relacionarme conmigo y en consecuencia con mi entorno, porque si hacía cosas que no sabía si me gustaban era porque yo no sabía qué carajo era lo que yo quería de base. Pero no A sé, mí- eso queda muy en el aire lo que estamos diciendo. Básicamente, arrancamos con lo de los neones, yo le di una mano y así fue por los primeros 2 años donde yo era un desastre, no sé, esa parte si querés contarla vos, forma resumida. Yo al principio le dije, bueno, lo sumo a Bruno, mi hermano, hacemos el proyecto juntos, nos asociamos, o sea, nos asociamos. Sí, era Era un como juego acá. también al principio, porque Sí, sí, queda como que había fines económicos, que en realidad sí lo había porque era un trabajo, pero claramente yo tenía la chispa. tenía la chispa, boludo. No, no, Y pero yo estaba tenía como totalmente la- apagado, yo estaba modo ceniza. Claro, modo ceniza Había algo y que una revivir, pero
Sí, sí, pero cuestión que yo tiraba, empujaba y Bruno como que lo lastraba más que empujarlo, ¿entendés? Pero también pero fue como una catapulta, porque yo te arrastré y Sí, tomé impulso. tomé impulso. No, Pero no, los primeros años era como que yo trataba, hacía todo, le metía a vender, a ocupar la producción, bueno, todo lo que conlleva el negocio en sí. Y Bruno como que, bueno, estaba haciendo los carteles, cumplía y todo, pero como que a mí me daba... no me gustaba el hecho de que no haya esa... Yo no estaba comprometido. Claro, ese Pero no compromiso, estaba el compromiso. No ponerlo como prioridad, yo lo puse como prioridad, o sea, yo terminé el colegio, no estudié todo el año porque dije, me voy a meter al negocio todo el año, tampoco tenía una carrera de la facultad que diga, listo, me quiero meter en esta carrera porque me encanta, o tampoco tenía una sensación ni ninguna presión de decir, me tengo que meter en una carrera sí o sí, entonces dije, no, ya lo que quiero hacer y sé que lo que quiero hacer este año que terminé el colegio es meterle a mi negocio, laburar, y después veré, si hay una carrera que me guste, la haré, pero bueno, mi prioridad fue esa y la de Bruno no. Y eso fue un poco lo que pasó. No fue el primer ni mi momento. primera, ni mi segunda, ni mi tercera prioridad. O quizás capaz la tercera, tirándolo así de primeras, pero no era compromiso conmigo mismo ni con el negocio en sí, con el proyecto. Primero porque no lo sentía mío y segundo porque yo no tenía idea de lo que quería hacer. Quizás vos tampoco, pero hacías algo que Claro. al menos te daba un rédito y con la plata ya era suficiente en ese sentido. Me gustaba me gustaba hacer algo. me gustaba hacer lo que estaba haciendo. Era un pibe que tampoco pretendía muchísimo y tenía la validación de que estaba haciendo plata, estaba laburando, estaba bien y cada vez veía proyección y no es que decía, no, si yo, yo tengo que arrancar esto para llegar en 20 años a tal lugar, no, yo es que estaba más en el día a día. Sí. ¿Entendés? Y vos capaz que eso de hacer en el día a día sin saber hacia dónde vas, te paralizaba, ¿entendés? Lo que decís vos. A mí Sí, no, obvio. yo hago y bueno, yo estaba en una dinámica muy mecánica también. Que si bien me identifico con eso, como soy mucho más ordenado, creía que podía potencialmente explotarlo mucho más. El tema es que hasta que me di cuenta de eso y me lo creí yo mismo, pasaron meses, incluso un añito y pico, 2, de esa dinámica de trabajar juntos, arrancar como socios y después yo desprenderme de las responsabilidades de tener que guardar plata para invertirla en materiales después, pasar presupuestos, hablar con los clientes. A mí me sobrepasaba tanto tener que ocuparme de tantas cosas que ni siquiera eran tantas. Eran muchas tareas, igual pero en eran al poca principio, cantidad porque no había tanto laburo. Al principio era, hacíamos una distribución casi igual de la plata, no me acuerdo cuánto era. Hacíamos mitad y mitad. Bueno, hacíamos mitad y mitad de la plata, de la ganancia y el costo, también los costos los asumíamos entre los dos, o sea, los dos pagábamos los materiales. Pasa que yo me ocupaba de comprar los materiales, de buscar precios, llamar a los proveedores y todo, y le decía a Bruno, che, te lo descuento de este tu pago. Y al final Bruno no hacía nada, pero solamente me daba plata que yo decía... Y no estaba comprometido, entonces ese fue como el primer formato de asociación, digamos. Sí. Que hablábamos como si fuera una empresa y teníamos No. 16, 17 y... Literal, boludo. Pero bueno, así fue como le arrancamos a repartir la plata. Y después, cuando Bruno ya realmente él ya no quería hacerse cargo de los costos, hacerse cargo, prefería inclusive ganar menos y no tener que tener la presión de involucrarse en un negocio que tal vez no le llamaba, no tenía ese compromiso. Entonces, entonces ahí pasamos a repartir la plata de una forma en la que yo me ocupaba de vender y demás, de la gran parte del negocio, y vos te ocupabas solamente de hacer los carteles. Sí. Y así estuvimos un tiempo, hasta que después vino otro chico más y después arrancamos. Sí, los primeros 2 años fueron así. Y con el tiempo ya siguió esa repartija de plata, pero vos ya como metiste más compromiso tuyo, que arrancamos después con lo de los cursos, que también ahí la plata fue de otra forma. Sí, ya vamos a llegar también a esa parte del arco neón infinito. Igual el rol de Bruno siempre fue el de recursos humanos. Sí, porque toda la gente que... Cada uno tiene sus fortalezas, obviamente, Claro. Pero al principio, cuando yo me desvinculé de esas responsabilidades que decía Gaspar, fue porque también quería ponerme a estudiar. En ese momento estaba de novio también y no sé si en ese momento, al tiempo me puse de novio, pero yo ya había empezado la carrera, o por lo menos el ingreso además, y sentía que mi cabeza no daba abasto y, o sea, no podía yo exponerme a tanta incertidumbre porque no estoy preparado para eso. Claro. Esa flexibilidad es algo que yo fui trabajando, porque al ser tan ordenado, o sea, tan, no sé, tengo buena capacidad para ejecutar cosas que respeten
cierto tipo de patrón, capaz. Sí. Entonces hacía carteles, ¿me entendés? Los hacía yo y los hacía muy bien. Hice miles de carteles, como un chinito ahí soldando todo. Y yo decía, che, hago tremendos carteles, pero mi validación llegaba hasta ahí. Entonces era como, yo sé que puedo hacer algo más. Y cuando ya empezó a girar el negocio, en Sí, ese ¿no? sentido. Los carteles fue- realmente, o sea, los hacías rápido. Es que ese Y es el eso era tema. todo. Para poner también más en contexto aún, no sé quién carajo habrá llevado hasta esta parte, pero si alguien le sigue el hilo y nos presta un poco de atención, nada, quizás va a ir uniendo los puntos. Pero boludo, es un rubro muy tradicional, o sea, el de la cartelería en sí. Quizás el neón LED es un insumo. Estoy chequeando que no se caiga con el viento del celular. Sí. Vamos a confiar en la pacha. Bueno, pero es un rubro muy tradicional y el neón LED ni siquiera existía y no estaba sentado en Argentina como tal. No, cuando arrancamos ni en pedo. Ahora Y, está más de boludo, moda. Y en Capital, que es donde somos nosotros, tampoco es. Hay gente que está hace 1000 años, hay un montón de... Las dos empresas grandes que hay, Sí. nada, quizás tienen un sistema de capacitación para sus empleados y los hacen todos de cierta manera bien. Y no tanto porque, pero el aprendimos por chico las malas, boludo, el chico que nosotros. trabaja con nosotros vino de una de esas empresas. Es más, Sí. trabajó en las dos empresas y eran lo mismo que nosotros, solo que vendían más y estaban hace más tiempo. Sí. Pero no es que eran la empresa tampoco. O sea, No, los obvio. máximos referentes del país tampoco es que eran la locura, el nivel de estructura, empresa y demás. ¿Entendés? Bueno, y acá llega un punto clave también, porque la intención de este video es quizás dar un poco de perspectiva, porque a mí las perspectivas me cambiaron la forma de ver el mundo y de verme a mí mismo, literalmente. Por eso medio que me siento en deuda con la vida, boludo. O Sí. sea, subir un video a YouTube para mí es devolver un poco de todo eso que a mí me abrió los ojos. Tipo, Claro. yo de tanto tiempo de estar en el taller laburando, soldando cables, todo tipo empleado, laburando como un chinardo, así de una, viendo videos de YouTube, de desarrollo personal, todas esas mierdas, que al final vos decís, che, esto es repete, no sé qué, y hay un punto, o sea, hay un fucking punto, diría yo, ¿entendés? Así. No, nada más alejado de la masividad, pero no sé, trato de tomar lo mejor de cada mundo. Entonces, en ese sentido, la intención de este video es como dar la perspectiva de el punto en el que estamos nosotros, que no somos unos magnates ni lo más mínimo, solo somos jóvenes que hacen algo, para mí está bueno intentan porque- hacer plata y hacer algo que valga la pena Está bueno porque, ¿Entendés? porque y ser libres. yo estoy pensando ahora, no sé tampoco, o sea, yo vine acá porque me dijiste de hacer un video y yo dije, bueno, si me querés entrevistar. Y vos te tenés que soltar, boludo. Bueno, pero ahora pienso que para mí lo que está piola es que videos de YouTube de gente que te enseñan a hacer los primeros $10.000 en 3 días Sí. con el método no sé qué carajo. Hay una banda, pero yo los veo y la verdad que sí, hay cosas que son todas cosas copiadas, bueno, no importa, no me voy a meter en eso, no me interesa. Pero siento que nosotros podemos contar una perspectiva mucho más real de dos pibes en Argentina haciendo un laburo normal y queriendo avanzar cada uno en las cosas que le gustan. Y sabemos que lo Sí. vamos a hacer y que lo vamos a hacer bien. Porque criticamos a la gente, o digo, hay muchos pibitos queriendo hacérselos Alex Formosi, pero también hay un punto de cosas que son interesantes de lo que dicen, ¿me entendés? Pero tratamos de todo eso, bajarlas a tierra y Más y vale. aplicarlas en nuestras cosas, ¿me entendés? Y no salir a hablar y copiar y repetir como un loro, enseñándote a hacer millones de dólares sin haberlos hecho, ¿me entendés? No, yo lo que tomo de ese tipo de gente y ese contenido es el marco mental, de cómo actúan para conseguir lo que quieren. Esa es la clave para mí. ¿Qué sé yo? Te puedes ver mil videos de Alex Hormozzi, pero hacer algo que no te gusta y vas a tener plata siendo infeliz, obvio. ¿Qué sé yo? La clave fue en ese proceso ir viendo qué se podía hacer con lo que teníamos y cuando decidimos el negocio de vender carteles a un consumidor final por Instagram, a gente random, decidimos dejar de que esa sea nuestra actividad principal, al menos porque seguimos vendiendo carteles, decidimos como ir transicionando el negocio a algo que nos dé cierta libertad. Y nos convertimos en vendecursos, literalmente. Pero bueno, hay un trasfondo y yo creo que el modelo así de e-learning es el futuro y sin ir más lejos el presente, porque Y learning, la que es gente, tipo la cursos. gente aprende por internet, boludo. Claro. Aprende lo que le gusta y lo que puede remunerar por internet. A ver, ambos estudiamos una carrera universitaria, Ujú. pero por suerte es por gusto. Y Claro, y ese es otro tema.
O sea, yo que estuve en la ciencia de la salud, si estudiase por el único fin de recibirme y ganar plata trabajando de kinesiólogo, Sí, sabes que no. sería algo que yo no, con lo que no comulgo. O sea, ¿cómo voy a estudiar una carrera de 5 años para después? Obviamente que hay situaciones distintas. Yo tengo la suerte y tenemos la suerte de poder haber elegido. Bueno, es lo que decía, yo que arranqué, o sea, que terminé la secundaria y porque terminé en 2021 la secundaria y en 2020, a fin de 2020 ya había arrancado con lo de los carteles, entonces en Sí. 2021 no estudié. Siendo que la mayoría de la gente que terminó el colegio en ese año salió a estudiar, se anotó una carrera al toque. Muchos, la mayoría por presión, que es la típica, meterte por presión de tus padres. Nosotros esa presión la verdad es que no la teníamos. A ver, sí, yo creo que mamá hubiera preferido que al toque nos anotemos en una buena carrera, que la hagamos rápido, capaz. Sí. Pero tampoco es que nos comían la cabeza con eso, siempre fueron como que hagamos lo que querramos. Entonces yo, bueno, lo que quería hacer era meterme con el negocio. No es que no estudié y me rasqué las bolas, no estudié yo el primer año que terminé la facultad secundaria y me puse con el negocio, pero en 2022 ya me anoté en una carrera de diseño industrial pero por interés puro, ¿entendés? No es que dije, no, listo, salió mal lo de los carteles, me tengo que anotar una carrera y hacer el cambio. Dije, no, che, está al revés, está yendo bien lo de los carteles, tengo el tiempo también para meterme en una carrera que me Sí, interese, al ¿entendés? revés. Fue al revés. Y además, Eh, venías haciendo ya algo sí, directamente relacionado al mundo. Es que justamente lo que salí a hacer después de la secundaria, que yo creo que debería ser el camino natural, ¿no? Que termina la secundaria, te fijes qué mierda es lo que te gusta, si es que no sabes, y ahí recién te anotes, pero anotarte por presión es como que te cierra las puertas a hacer otras cosas para descubrir qué es lo que te gusta, y ya estás haciendo algo que tampoco sabes si te gusta. Entonces yo salí y dije, bueno, voy a hacer cosas, voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, que es mi negocio y demás, y eso mismo que hice me permitió entender qué era lo que me interesaba también, ¿me entendés? Claro. Seguir y estudiar. Claro. Y si es que quería o no, y dije, che, me gusta esta carrera, me voy a anotar. Y me anoté, y bueno, ahora la estoy haciendo tranquilo. También me anoté sin presión, no me anoté por el título, no me anoté por la salida laboral, no me anoté por nada, me anoté porque me interesa. Y me anoté en 2022, estamos 2025 arrancando, y todavía siento que soy una persona que cambia mucho de parecer y de gustos todo el tiempo. Todavía me interesa, entonces siento que Claro. está bueno, que haberme tomado la libertad esa de un año de decidir de qué hacer y si quiero estudiar o no, me sirvió para tomar una decisión más pensada, ¿entendés? Ujú. Que tampoco, que no fue lo mismo que vos, que vos saliste de la secundaria y te anotaste en nutrición, pero porque yo creo que te gustaba, estabas como medio metido en ese tema del entrenamiento y demás. Sí, No la seguiste, pero yo estaba más por ese lado. después seguiste a lo relacionado a la salud y demás. O sea, cuando vos empezaste lo de los carteles, Como yo la ya... ¿Te duele la espalda? Sí, un poco. Y ahora estamos juntando calor y terminamos el video con un buen chapuzón. Pero para ir cerrando un toque, yo creo que cuando vos empezaste con lo de Neon Infinito, yo ya estaba metido en el mundo del entrenamiento y demás, y había empezado mi propio proceso de cambio físico y me fui recontra metiendo en el mundo del gimnasio y demás cuando todavía ni siquiera estaba muy de moda. Y la aposta es que eso moldeó en parte las bases de mi personalidad, pero me llevó también a conocer el lado más profundo y oscuro de mi ser, boludo. Porque en un proceso de cambio tan fuerte como es, no sé, intentar verte mejor y hacerlo todo de forma autodidacta, hay una cantidad de disonancia cognitiva con tu propio ego que tenés que padecer, o sea, día a día, y que tenés que sentir, o sea, que tenés que experimentar, que es como muy doloroso el proceso, ¿me entendés? Porque, no sé, ver tanta información de cómo ganar peso, empezar a pesar la comida, después Sí, te obsesionaste. entrenar 6 veces por semana, obsesionarte. Y ya si tenés ciertas Igual tendencias, vos sos bastante obsesivo por eso, con las cosas. por eso. Por eso también pienso todo antes de hacerlo. Y eso es lo que nos distingue, pero a la vez nos complementa. Y bueno, actualmente, después de, retomando el tema del negocio, después de 4 años de vender carteles de manera online, únicamente por Instagram, Claro, eso fueron está más bueno, de porque 4.500 carteles que vendimos. Recién ahora damos como la autoridad que nos... Pero al final yo creo que cualquiera puede hablar de su experiencia y dar una perspectiva para alguien que esté en un nivel apenitas inferior de conciencia, si querés. Pero no sé, boludo, nosotros que en 4 años vendimos más de 4.500 carteles a cualquier persona de forma totalmente personalizada, los diseños que nos pidan. Yo hice miles de esos 4.500. La aposta que
que nada, nos dimos cuenta que no queríamos ir por ese camino. Se está lleno de moscas. Y sí, son chaquetas, dijeron acá. Sí, como abejas. Que esta época del año están llenas, nos persiguen. Y nada, decidimos transicionar un toque el negocio para ser un poco más libre. Más allá del número de los carteles, que bueno, hay gente que viene otra gente, otra empresa, otra gente como nosotros, y capaz que hizo muchos más, que tampoco creo que haya vivido de nuestra edad en Argentina que lo hayan hecho, porque no los hubiéramos conocido. No, sí, del nicho de carteles nadie lo hizo. Claro, porque es muy pero más allá del número ese, para mí es todo lo que hicimos en el camino, boludo, los trabajos que hicimos. Obvio. Que fueron desafíos, digamos, aprendimos un montón de cosas. Eso es lo que más rescato. Es que nos recurtió esa experiencia, porque que trabajamos con empresas, con pedidos grandes, pedidos chicos, pedidos de carteles grandes, pedidos de muchos carteles chicos. Tratar con empresas, tratar con temas contables, o sea, tratar con gente, empleados, sí, todo. Vos con menos de 20 años yéndote a instalar 50 carteles al casino de San Isidro, el Trilenium. Tigre. El de Tigre. Bueno, uno de los dos. Sí, bueno, esas cosas, eso es lo que yo más rescato, porque y ya tenés una banda de cancha. Nunca pensamos en cuántos carteles habíamos vendido hasta el momento en el que decidimos lanzarlo a las capacitaciones. Sí. Y decir, che, bueno, a ver, digamos cuántos carteles hicimos para ponerle un número, ¿no? Y que sea por una cuestión también de marketing. Pero hasta ese momento yo no sabía cuántos carteles habíamos hecho. No. Ninguno de sabía hecho, cuántos carteles habíamos hecho. Al principio llevamos la cuenta, pero después ya ni siquiera. Y bueno, cuando ya quisimos liberarnos un poco de esas responsabilidades, sobre todo Gaspar, para no empezar a generar una estructura y tener más gente a la que darle trabajo y demás. Sí, fue una cuestión personal, eso es lo que fue, en realidad. Porque el negocio iba bien. El negocio iba bien, de hecho iba demasiado bien. Pero a la vez yo también quería dejar de hacer carteles, porque no quería seguir en una mesa de trabajo soldando y conectando cables cuando sentía que estaba para mucho más. Y esa habilidad en sí ya la había maximizado dentro de mis capacidades. O sea, carteles que hemos vendido a 300 lucas los voy a hacer en 2 horas, 3 horas yo. Y eso al principio lo hacía en 12, 16. Y ahí ya tenés un multiplicador de plata, que es el tiempo, la eficiencia con la que te toma producir un cartel o un producto en este caso. Sí, igual, a ver, en 2023 fue que arrancaste con lo de los cursos, que querías hacer los cursos. No, en diciembre de 2023. Sí, en diciembre de 2023. Y bueno, yo incluso desde mitad de año yo ya venía pensando en qué hacer para desligarme de esa sí, pero tarea tan ya estás repetitiva. pensando en dar cursos de cartelería. Que también nos servía a nosotros porque formabas de alguna forma un potencial empleado, o sea, nos servía. Y yo en ese momento lo veía más así que otra cosa, porque yo todavía no tenía en la cabeza el hecho de dejar de hacer carteles. Porque dejar de hacer carteles, que tampoco dejamos de hacer carteles, pero reducir un poco y yo tratar de buscar otra cosa para hacer de mi vida, recién fue en 2024, tipo a mitad de 2024, que todavía ni hemos lanzado un primer curso. O sea, fue todo con un proceso medio de... Sí, se fue dando en simultáneo. Una confluencia que se dio medio por no sé, por azar, qué sé yo, coincidencia, no es que fue... Porque no es que planeamos dejar de hacer carteles o dejar de vender carteles al público o consumidor final y vender cursos. Sí. Fue medio como que como yo dije, che, ya está, no quiero más vender carteles baratos, muchos, requería mucha estructura de gente, muchos quilombos todos los días, que los envíos, que el tiempo de entrega, que un montón de cosas. Y decidí como, bueno, achicar un poco eso, dejar de vender tanto al público y vender más a clientes más grandes que ya teníamos y quedarnos con eso, que al final eran los que nos daban el grueso de plata. Y a la vez vos también querías dejar de hacer carteles y ya estabas hace como un año pensando en hacer cursos para vos dejar de hacer carteles. Claro. Y yo medio que te apoyaba un poco, la única salida que le veía a eso era el hecho de capaz tener algún empleado, pero yo antes lo veía como capaz que crearnos competencia, después entendí que no. Pero bueno, eso, que fue como un proceso que se fue dando con el tiempo. Coincidencia, no sé. Pero, qué sé yo, quizás en otro video hablaremos juntos o yo desde mi propia perspectiva de cómo fue hacer los cursos en sí y por qué hacer un curso, ¿no? Si les va tan bien. y bueno, esa intención de liberarte un poco de las tareas repetitivas, de la misma forma que vos con el negocio querías delegar tareas para tener más tiempo libre, yo quería dejar de hacer carteles para poder explotar un poco mis capacidades que sabía que tenía. Entonces, un poco estamos en ese proceso, habiendo hecho ya un par de cursos presenciales, 2 lanzamientos del curso online, y como que sentando las bases de lo que va a ser este año de lanzamientos y demás. Y más yo creo que si siguiéramos vendiendo carteles al consumidor final y además hiciéramos los cursos, creo que nos impulsaría muchísimo más a vender carteles, porque no es que nos estamos creando competencia,
enseñando a hacer carteles, sino que nos estamos creando autoridad, mostrándonos como las personas capaces de enseñar a otras personas a hacer lo que vendemos. ¿Se entiende? Sí. ¿Entendés? O Que sea, la realidad ahora es que los carteles que vendemos son mucho más exclusivos y priorizamos otro tipo de clientes. Entonces, sí. por eso ya frenamos la actividad. Pero no sé, yo creo que fue un buen resumen de lo que es, no sé si el Sí. emprendimiento en Argentina, pero sin ánimo de ser tan osado, nuestra experiencia con un negocio de productos físicos. Sí, terminamos hablando casi Y todo de Neon, ¿no? terminamos hablando mucho de Neon Infinito, que es el Instagram del negocio en cuestión, y un poco de nuestras vidas y nuestras personalidades y cómo se complementan para llevar adelante ese negocio que ahora está transicionando a algo más online, pero que finalmente nos da esa libertad de, con la edad que tenemos, empezar a proyectar algo que nos interese más a cada uno. Y cada uno con sus proyectos personales. Entonces, yo creo que fue una buena manera de juntar calor y darnos el último chapuzón antes de irnos para el centro de Bariloche y esperar el momento que salga el avión, porque no vamos hoy. Y ya volver a la rutina. La tarea más apalancada del 2025. Probablemente haya sido este viaje y esta charla. Bueno, hasta la próxima.